Oración con la santidad, como mencioné esta mañana, es lo que vamos a hacer. Creo que el texto que leímos era bastante claro. Alguien dijo, la oración inclina nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y otro dijo, el secreto a voces de muchas iglesias bíblicas es que apenas un reducido porcentaje de los que hablan de la oración realmente oran. Agrega otro, esto es particularmente cierto en lo que se refiere a los hombres, para nuestro propio mal y vergüenza. Son tres oraciones de tres personas distintas que valen la pena meditarlas un poco y las implicaciones y dónde nosotros nos hallamos dentro de estos tres dichos que hemos leído. Lamentablemente el hábito de orar para algunos es, vamos a decir, en los mejores casos tal vez indisciplinado y en el peor de los casos inexistente. Es una realidad dentro de las iglesias. Y nos preguntamos en esta tarde, ¿cuál es el problema? Y es muy posible que la persona que toma la actitud de orar poco y nada diga, no tengo tiempo. Porque esa es la típica excusa, y es la típica excusa de la persona que se engaña a sí mismo que todo está bien y busca apaciguar su conciencia. Dios sabe que si yo tuviera más tiempo estaría orando más. Dios entiende. El verdadero problema, amados hermanos en Cristo, no es un problema de tiempo, es un problema espiritual, es un problema de un corazón frío hacia Dios. La oración es una disciplina que tiene que ser cultivada y tiene que ser cultivada y constantemente nutrida. Es un hábito que tiene que ser establecido y mantenido y a menudo a duras penas. Los que toman en serio la oración se identifican con esto y se dan cuenta que es cierto lo que he acabado de decir. Es claro en las Escrituras que la santidad y la oración son dos cosas inseparables. Salmo 66, 18 dice, por ejemplo, si en mi corazón hubiese yo mirado o atesorado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Isaías 59, 2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Primera de Pedro 3:12 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Más claro imposible. Y cuando abrís las Escrituras y mirás la vida de cualquier hombre santo de las Escrituras, verás que esa persona oraba. Pablo era uno de esas personas. Sin jactancia ni orgullo pudo decir a los corintios, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en 1 de Corintios 11:1. Y la primera vez que encontramos a Pablo en las Escrituras, luego de su conversión en Hechos capítulo 9, el Señor está hablando con un tal Ananías, enviándole a buscar a Pablo, un hombre que no quería ir, que tenía temor porque conocía el pasado de Pablo. Entendía los peligros involucrados y el Señor le dice a Ananías, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas hay uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
Lo primero que dice de Pablo luego de su conversión. Y amados hermanos en Cristo, en esta tarde quiero sugerir que los creyentes que se preocupen por su santidad se dedican a la oración. Los creyentes que se preocupan por su santidad también se dedican a la oración. ¿Y cuáles son algunas características de la vida dedicada a la oración? Vamos a mirar un perfil de la persona que se dedica a la oración. Y sin duda podríamos nombrar más que las que voy a compartir con ustedes, pero yo quisiera intentar compartir 5 características que marcan la vida dedicada a la oración. La primera es la perseverancia. Romanos 1:9 dice aquí el apóstol Pablo, y quiero que ustedes presten atención a las palabras o conceptos que se repiten en estos textos que voy a leer. En Romanos 1:19 él dice, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En 1 Corintios 1:4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. En Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Siempre Pablo aquí hablando. Filipenses 1:3, 4, 8 y 9. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Colosenses 1:3 y 9. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Primera de Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Segunda de Tesalonicenses 1:3, 11 y 12. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Primera de Tesalonicenses 3:10, orando de día y de noche con gran insistencia o superabundancia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Y finalmente, Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Con razón Pablo podría decir orad sin cesar, porque Pablo lo practicaba, ¿no es cierto? ¿Y qué conceptos se repiten en estos versículos? ¿Qué observaron? ¿Qué palabra escuchaban más? Siempre, ¿no es cierto? ¿Pueden pensar de una frase que escucharon varias veces? Día y noche, ¿no es cierto? Y como una palabra o sinónima con siempre, cuando dice no cesamos, ¿verdad? Que da la misma idea. Y esto lo observamos en el apóstol Pablo. Y la repetición de esas palabras nos enseña a nosotros que Pablo era un hombre que perseveraba en la oración. Era un hombre que perseveraba en la oración. Siempre, noche y día, sin cesar. La pregunta es si describe esas palabras tus hábitos en cuanto a la oración. A veces la oración no es más que un evento ocasional cuando debe ser un hábito de nuestra vida. Jesús les refirió a los discípulos una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar en Lucas 18:1. En Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y esa frase, sean conocidas, nos enseña acerca de la perseverancia en la oración. Que debemos ser constantes en la oración. Que debemos estar orando siempre, noche y día, sin cesar.
Entonces, amados hermanos en Cristo, la primera de estas 5 características que marcan la vida dedicada a la oración es la perseverancia. ¿Estás perseverando en la oración? ¿Hay algún motivo por el cual has estado tal vez muchos años orando, pidiéndole a Dios, esperando su respuesta, pero has perseverado? Perseveras en oración en el sentido de dedicar un tiempo diariamente para estar a solas con Dios, hablando con Él. La perseverancia. También quisiera sugerir una segunda marca de la vida dedicada a la oración, y es el fervor. En Romanos 10:1, pueden mirar ahí si desean, en Romanos 10:1 el apóstol Pablo dice las siguientes palabras: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y yo quiero subrayar la frase, el anhelo de mi corazón, porque la oración motivada por anhelo de corazón será la oración ferviente. Santiago 5:16 dice estas palabras que muchos conocemos: la oración eficaz o ferviente del justo puede mucho o tiene mucho poder. Quiero enfocarme unos minutos en la palabra, un momento en la palabra eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra literalmente sería la oración hirviente, o la oración ardiente, o la oración incandescente. Y de esta palabra sacamos la palabra energético. Figurativamente la palabra se trata de algo violento, impetuoso, algo furioso. Y la idea es que nuestras oraciones deben ser apasionadas. ¿Te pasa eso a veces? ¿Que nada te conmueve? ¿Que tenés un espíritu de indiferencia? ¿Que escuchás de tragedias, de necesidades, de aflicciones, de enfermedades, de personas perdidas que van rumbo al infierno sin Cristo? Y no te conmueve. ¿Te has sentido esa indiferencia alguna vez? Amados hermanos en Cristo, es la razón de la falta de fervor en nuestras oraciones. En Gálatas 4:19, Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué dijo Pablo eso? ¿Y qué quiso decir? Él estaba profundamente preocupado por los hermanos de la iglesia de Gálatas, por la confusión doctrinal y espiritual que estaba causando un grupo que se llamaba los judaizantes entre ellos, y él no soportaba verlos caer en esa herejía, y por eso Pablo volvió a sufrir dolores de parto. Y aunque él no usó la palabra oración en este versículo, yo creo que era una sana preocupación que sin ningún lugar a duda le motivaba a interceder por ellos, y le motivaba a escribirles a ellos y corregirles también. Pablo tuvo fervor en sus oraciones porque era un hombre realmente enchufado con lo que estaba pasando en las vidas de los demás. En Colosenses 2:1, él dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y en este caso Pablo también estaba preocupado por algo grave. Estaba preocupado por el crecimiento de los hermanos de la iglesia ahí en Colosas, porque la iglesia estaba siendo infiltrada por otra herejía que se llamaba el gnosticismo. Y otra vez, no encontramos la palabra orar en el texto, pero estoy seguro que la gran lucha
que las sostenía sobre sus rodillas, sin ningún lugar a duda. Imaginen la impotencia de Pablo. Él estaba preso y él oía de esta herejía que daba vuelta a los hermanos de Colosas. Y lo único que le quedaba hacer era orar y obviamente escribir. Y a veces decimos, bueno, si no podemos hacer otra cosa, total podemos orar. En realidad creo que la mentalidad de Pablo no era que lo único que le quedaba hacer era orar, sino era lo máximo que podía hacer. Y qué gran cosa que podía hacer sin que le impidan estando preso, ¿no es cierto? Según Santiago, la oración ferviente puede mucho. Significa que es potente, útil, capaz, efectivo, que produce resultados. Y obviamente lo que dice Santiago, Pablo lo creía y lo practicaba también. Así que la palabra fervor define bien las oraciones de Pablo. Define bien las tuyas. ¿Tenés anhelos espirituales, personales y por otros? Anhelos que infunden fervor en tus oraciones. El anhelo de que tus hijos conozcan a Cristo, que tus padres lo conozcan. El anhelo de que un ser querido cercano tuyo abandone algún vicio o que vuelva al camino del Señor. El anhelo de que tus vecinos se acerquen a la palabra y escuchen. Un ser querido enfermo, un conocido enfermo, una persona que a lo mejor está pasando por dificultades o ha vivido alguna tragedia. ¿Cómo te sentís frente a esas cosas? ¿Tenés anhelos espirituales, personales? ¿Te ves tal cual sos en el espejo de la palabra de Dios? ¿Reconoces tu propia pobreza espiritual y eso te motiva a caer sobre tus rodillas y clamar a Dios? ¿O vivís plagado de indiferencia y egoísmo? Fervor es la segunda característica que marca la vida dedicada a la oración. La tercera que quisiera mencionar es la humildad. Vayan conmigo a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3 y el versículo... Vamos a ver. En el versículo 12, disculpen que voy a interrumpir el contexto, pero para que tengan mejor el contexto en realidad. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Está hablando de estar preso. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Y cuál es la última palabra? Amén. ¿Qué hemos leído? Una oración del apóstol Pablo, ¿no?
Y Él dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas que nos pasan a nosotros en la vida muestran nuestra total impotencia. Y Pablo estaba preso cuando escribió a los Efesios. Y en situaciones que son humanamente imposibles, recordemos que en Cristo nosotros, sus hijos, tenemos seguridad, y noten el versículo 12, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y por eso Pablo pidió que ellos no desmayaran a causa de sus tribulaciones por ellos en el versículo 13. Y fue por el bien espiritual de ellos que dijo después, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hizo Pablo es que se humilló en dependencia total delante de Dios, lo único que le quedaba hacer. Él no podía ir allí. Él no podría estar con ellos. Él no les podría hablar cara a cara. Y en dependencia total delante de Dios, se humilló y oró. Otro ejemplo de la vida de Pablo, en 2 de Corintios 12, 7 al 9, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Otra vez Pablo se encontró con algo que él no podía resolver sin orar. Y se humilló y oró, dice, 3 veces le rogó al Señor acerca de la misma cosa. El hombre santo reconoce su fragilidad, reconoce su impotencia y cae de rodillas, que implica la humildad, no es la postura. Y eso lo hace delante de su Dios y clama. Amados hermanos, a veces nosotros somos tan orgullosos que pretendemos resolver cosas que no podemos resolver por nuestros propios medios. Y cuántas veces agotamos todos los medios nuestros que nunca iban a dar resultado, y al final decimos, bueno, me supongo que debo orar. No. En el fondo ese es un problema de orgullo, y debemos humillarnos primero siempre e ir al Señor y decirle y contarle y pedirle y confesarle. La humildad es la tercera marca de la vida dedicada a la oración. La perseverancia, el fervor, la humildad